Adelante, Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre la visita de Elizabeth Sherwood la semana pasada, que estuvo aquí con usted reunido, la asesora de la Casa Blanca para Seguridad. ¿Qué temas se trataron? Si fue sobre estas propuestas del presidente Biden para agilizar las solicitudes de asilo y que puedan ellos en una primera entrevista retornar a aquellos que no son candidatos. ¿Si este tema se trató o qué otros acuerdos hubo? Bueno, fue básicamente sobre el tema migratorio. Estamos trabajando de manera coordinada. Desde luego no quitamos el dedo del renglón para que haya inversiones del gobierno de Estados Unidos a países pobres de América Latina y del Caribe, atender las causas. En eso estamos. Ese es nuestro planteamiento de origen, atender las causas. Y también ayudar en la protección de los migrantes, ordenar el flujo migratorio. Nos ayuda mucho, lo he dicho varias veces, pero sobre todo ojalá y se vaya conociendo e internalizando en los ciudadanos de Estados Unidos el hecho de que hay un cauce legal que se abrió, que se puso en práctica desde la llegada del presidente Biden para que la gente no tenga que correr riesgos atravesando México y que pueda desde su país de origen hacer un trámite de que quiere obtener una visa de trabajo en Estados Unidos. Y hay un procedimiento abierto y está funcionando. No fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente 1.500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos. Eso no existía antes. Entonces, con estas medidas nos están ayudando para que no desborde el flujo migratorio. Sin embargo, insisto, falta la atención a las causas. Tuvimos una crisis en la frontera norte en diciembre de 12,000 migrantes diarios y hicimos un esfuerzo conjunto y se redujo en promedio a 6,000, una reducción en 4 meses del 50%. Y ahora incluso ha bajado más. A ver si no nos manda el reporte de hoy la secretaria de Relaciones Exteriores, lo que nos presentó en la mañana, para tener una idea.
si lo del flujo migratorio, si descontamos los que obtienen su visa legal, eso era lo que teníamos en diciembre, que les comentaba, 12,000. Y hemos estado trabajando conjuntamente y pues está muy bajo ahora. Estos son los que entran mediante ese mecanismo que se estableció. Esta es la migración que no tiene causa legal. Pero sí se ha hecho todo un esfuerzo. Sobre eso hablamos y es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Hubo alguna petición concreta? Hace unos días que habló con el presidente Biden, se informó en un comunicado que habían acordado girar instrucciones a su gabinete de seguridad respectivos para medidas nuevas. ¿Qué medidas nuevas hay o se han implementado en México para regular este flujo migratorio? Pues vamos a seguir avanzando en esto, pero tenemos, insisto, que atender las causas, porque se requiere atender desde luego Centroamérica y llegar a un acuerdo definitivo con Venezuela y suspender el bloqueo a Cuba. Acaban de tomar una decisión, apenas me informaron hoy, que celebro, de ser cierta, de que están levantando la prohibición para que familiares de quienes han decidido vivir, porque esa es su voluntad, en Cuba, puedan recibir remesas, porque se les había prohibido, imagínense eso. En el caso de México, nosotros le agradecemos mucho, mucho, mucho a nuestros paisanos migrantes que envían 63,000 millones de dólares a sus familiares. ¿Cómo es que en el caso de Cuba se prohíbe que un familiar que está en Estados Unidos le pueda enviar un apoyo a un papá, a una mamá, a un abuelo? El otro día platicaba yo con Arozarena, que es de origen cubano, tiene toda su familia en Cuba, tiene nacionalidad mexicana, es un beisbolista muy bueno, macanea bien, y me pidió que habían familiares que querían venir a México, pero que querían
regresar a Cuba, ir y venir, porque no quieren abandonar Cuba. Entonces me decía que su abuelo está en una mecedora ahí, fuera de su casa, en el pueblo donde vive. Dice, no, yo no me muevo, yo me quedo, como diría Pablito Milanés, el finado. Es la libertad. Pero ¿cómo no permitirles que reciban apoyo de sus familiares? No es el gobierno. Y ayer parece que tomaron una medida para que puedan recibir remesas. No así como debería ser, sin límites. Parece que es algo todavía incipiente, pero es un buen paso y ojalá y los gobernantes de Estados Unidos continúen con estas acciones y los políticos de los dos partidos entiendan que por encima de los intereses económicos, ideológicos, están los derechos humanos, está la fraternidad universal, que podemos pelearnos arriba, tener nuestras posturas políticas, ideológicas, pero ¿qué culpa tienen los pueblos? ¿Y por qué los pueblos tienen que padecer de esas diferencias? Eso no tiene que ver con la libertad, no tiene que ver con la democracia, y mucho menos con el humanismo. Entonces, en esto es que vamos avanzando. De a eso vino Elizabeth, que es la secretaria, asesora, consejera de seguridad del presidente Biden, una mujer muy inteligente y profesional. Y le comentó de esta propuesta al presidente Biden de agilizar las solicitudes de asilo, y si eso no implicaría que haya mayor número de retornos de migrantes rechazados a México. No, estamos así, vamos bien. En una plática le dije al presidente Biden, con todo respeto, de que ya están llegando tantos estadounidenses a la Ciudad de México, porque es una de las ciudades más bellas del mundo. No quiero herir susceptibilidades, crear celos y sentimientos, pero pues a todos nos consta de que están llegando a vivir muchísimos estadounidenses a México, a todo el país, a Yucatán, a Jalisco, Baja California Sur. Están construyendo sus viviendas, a la Ciudad de México, muchos. Y le dije que estábamos pensando, pero para no ser tan rígidos, tan acartonados en nuestra relación, estábamos pensando en ser más riguroso en la entrega de las visas,
a los estadounidenses. Reservarnos el derecho de admisión, porque México es el paraíso, el Edén, nuestro querido México. Pero bueno. En broma fue. Sí, porque llevamos muy buena relación, somos pueblos hermanos, somos vecinos. Lo único que queremos es ser buenos vecinos, que hay una política de buena vecindad. Y ya lo he dicho muchas veces, debemos integrarnos cada vez más en lo económico. Somos el principal socio comercial en el mundo, México, Estados Unidos. Nos necesitamos, nos complementamos. Tenemos que fortalecer la región, América del Norte, como una de las regiones, no una de las regiones, la región más fuerte en lo económico en el mundo, más si avanzamos en la integración de toda América, que ese es nuestro propósito y esa ha sido nuestra política. Además, son muchos los lazos, pues, de amistad, de convivencia, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Esto que está pasando ahora, que son bienvenidos los estadounidenses a México. Entonces, es un hecho que al futuro se va a consolidar la integración. Lo único que hay que cuidar, el gran acuerdo, es cómo respetarnos, cómo no olvidar que somos países independientes y soberanos. Hablaba yo la vez pasada de los vecinos, ¿no? Cómo hay vecinos que hacen fiestas toda la noche y ponen la música a todo volumen. Y luego gritan y espían. Ya hay unos que hasta se quieren meter a la cocina. Pues esos no son buenos vecinos, ¿no? Si logramos que haya respeto a nuestra soberanía, se va a avanzar mucho. Mucho. Yo estoy muy optimista de la relación de México con Estados Unidos hacia el futuro. Lo tengo muy claro. En la parte económica, comercial, no hay vuelta de hoja. No es el tiempo en que decía el presidente Lerdo, cuando no quería que se comunicara México con Estados Unidos con la construcción de los ferrocarriles desde la capital hasta la frontera, porque decía que entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto, porque si nos comunicábamos nos iban a absorber. Luego Porfirio Díaz, de todas maneras, construyó los ferrocarriles, comunicó a la frontera, pero mantuvo una política exterior caracterizada por la diversificación. Había inversión alemana, inglesa,
europea, no solo estadounidense. Él mismo decía, no poner todos los huevos en una canasta. Y a él se le atribuye la frase esa de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora yo sostengo, si mantenemos relaciones de cooperación económica y al mismo tiempo hay respeto a nuestra soberanía, parafraseando a Porfirio Díaz, pero con un sentido distinto, diría, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Y este informe de la DEA de hace unos días sobre los cárteles del narcotráfico en México, que dominan, dicen, en 50 entidades de Estados Unidos y que juegan un papel fundamental en esta crisis del fentanilo. ¿Cómo lo ve este informe? Pues es su informe. Fíjense, hay un exagente de la DEA que me acuerdo de él porque había un periodista político liberal mexicano y en otros países también de América Latina hay mucha historia de personas con el apellido Vigil. Ahí se los dejo de tarea. Creo que escribía en El Federalista, en el siglo XIX, de esos periódicos muy buenos de la época de la Reforma y de la República Restaurada. Acuérdense que en esa época existió el mejor periodismo que haya existido en toda la historia de nuestro país. Eran grandes escritores. Es la época de Zarco y de muchos grandes periodistas, patriotas, inteligentes. José María Vigil. José María. ¿De dónde escribía? Era liberal. Pero, por ejemplo, aquí estuvo en ese entonces José Martí y escribía en El Federalista. Y aquí escribió ese guión para una obra de teatro que se llama Amor con amor se paga. Y cuando llega al poder por la fuerza, con la bandera de la no reelección, y se apodera de la presidencia Porfirio Díaz y se queda 34 años en el poder, Martí, que estaba en México, 1876, le escribe a un amigo de apellido Mercado, Julián Mercado. Me da mucho gusto porque estoy ejerciendo mi memoria y me está haciendo lo que el viento a Juárez, el COVID y el post-COVID. Le escribe para despedirse. Me voy de México, dice Martí. Fíjense, 1876 y Porfirio Díaz domina hasta 1911, 34 años. Pero para que se conozca lo que es la visión de un pensador, de un hombre visionario,
34 años antes de que se vaya al exilio, Porfirio Díaz, entrando, dice Martín, me voy de México porque con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Bellísimo, ¿eh? Y profético. Por eso hay que alentar nivel intelectual en el país. Ya, con todo respeto, ¿no? Ya pasó el tiempo de los Aguilares Camines y de los Krauses, ya. Y de los abajo firmantes. O sea, tiene que surgir algo nuevo. Verdaderamente imaginativo, creativo, algo que aporte a los nuevos tiempos, a interpretar las nuevas realidades, los nuevos reacomodos. Pero les hablaba yo de Vigil y le preguntaron, me llamó la atención ayer que estaba yo ahí viendo las redes, y le preguntó un reportero, un conductor, Jaime Núñez en Radio Fórmula le hizo la entrevista sí, a Mike sí. Vigil. ¿Por qué no la vemos? Sobre el informe que dio la DEA. Este señor fue agente de la DEA. Y yo creo que todavía está en activo, aunque retirado. Para que yo no conteste, ¿no? Por tu pregunta, ¿qué es lo que preguntaste sobre? El informe de la DEA que habla de los cárteles del narcotráfico en México, Sí. con presencia, dicen, en 50 entidades de Estados Unidos. Sí. Él contesta eso. Dice que desde hace años lo saben. Que no es novedad, que es un refrito. Sí, pues cuando surge el cartel de Sinaloa o el de Jalisco. ¿Desde cuándo? Y él lo dice. Nada más no coincido con algo que dice que no funciona lo de abrazos no balazos. Que espere un poco porque eso lleva su tiempo. Y además es natural que no esté de acuerdo, porque hay quienes sostienen, y yo los respeto, que lo que hay que hacer es usar la fuerza, que es con medidas coercitivas como se va a resolver el problema. Y yo pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y que la paz es fruto de la justicia, y que desde luego si no se atendía a los jóvenes, si no se atendía a la mayoría de los mexicanos,
y unos cuantos se dedicaban a robar, a saquear a México, pues entonces así nunca se iba a poder garantizar la paz y la tranquilidad. Pero si se atienden las causas, volvemos a lo mismo, porque el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Esto lo tenemos que seguir diciendo, porque acuérdense cómo era, ¿no? Ponerse enfrente de la cámara y no me va a temblar la mano. Y bueno, llegaron a declarar una guerra. Cuando al declarar esa guerra, lo que hicieron fue alentar aún más la creación de la delincuencia organizada. A partir de ahí, y se puede probar de cómo se incrementaron los homicidios. Porque el encargado de garantizar la seguridad pública era nada más ni nada menos que Genaro García Luna. Y en ese gobierno existió un narcoestado. Nada más que ya también ni modo, lo voy a seguir diciendo. Era cuando les pedían a todos los dueños de los medios de información que no hablaran de la violencia en México, y todos calladitos, como vasallos. ¿Cuál era la consigna del vasallo? Durante el periodo virreinal, obedecer y callar. Pero miren esto. De Estados Unidos, la DEA estuvo en la conversación. ¿Por qué? Porque presentó un estudio donde afirma que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa han penetrado a la fecha prácticamente toda la Unión Americana, y son estos dos cárteles los que tienen a Estados Unidos bajo una crisis de estupefacientes nunca antes vista. Entre otras tantas afirmaciones, por ejemplo, que Ismael Zambada ya no lidera el cártel de Sinaloa por cuestiones de salud, y otros tantos asuntos. Para platicar de ello, le agradezco, como siempre, muchísimo, nos toma la comunicación al exagente de la DEA, Mike Vigil. Mike, gracias por contestarnos. Buena tarde, noche. Muchas gracias, Juan Pablo, siempre un placer. Mike, entregó la DEA un nuevo informe sobre drogas y narcotráfico, donde hay una serie de afirmaciones, no sé cuál consideres más importante de entre tantas. Bueno, se trata de esto, que no sé por qué salió este informe diciendo que los dos carteles habían penetrado los 50 estados en los Estados Unidos, porque ya hace más de 5 años que ocurrió esto. Cuando Chapo Guzmán fue extraditado en 2007 a los Estados Unidos, ya el cartel de Sinaloa ya estaba operando en 6 de los 7 continentes, y en Jalisco Nueva Generación más o menos ya le llegaba al nivel más o menos al cartel de Sinaloa. Sí. Solo que me hace muy raro que están reportando eso ahora, cuando en realidad sucedió más de 5 años en el pasado. Mike, ¿sí es esta la crisis de estupefacientes más grave en la historia de los Estados Unidos, tal y como lo señala la DEA?
Sí, simplemente por el fentanilo principalmente, pero también por otras drogas. Y los carteles, Juan Pablo, están mezclando fentanilo, que es 50 veces más potente que heroína y 100 veces más potente que morfina. Pero mezclan todo esto con otras drogas y en los últimos 2 años han fallecido como 107,000 personas de sobredosis de droga. Solo que nosotros tenemos un problema de consumo muy grande en los Estados Unidos y necesitamos de atacar ese problema al mismo tiempo que se atacan los carteles. Estoy platicando con el ex agente de la DEA, Mike Vigil. Mike, otra afirmación de la DEA durante esta semana es que Ismael El Mayo Zambada ya no lideraría por completo el cártel de Sinaloa. Afirma la DEA que El Mayo podría estar pasando por algunos problemas de salud a consecuencia de su edad. No, Ismael Mayo Zambada todavía es el líder del cartel de Sinaloa. Sí tiene problemas de salud, es diabético. Él nunca sale de la Sierra Madres, ahí cerca de Sinaloa, simplemente porque él es muy cuidadoso, mucho más que Chapo Guzmán, pero todavía es el líder del cartel de Sinaloa y por eso los chapitos están en conflicto ¿Sí? con el cartel de Sinaloa, por ejemplo, en Sonora, porque ellos saben perfectamente bien que si muere Mayo Zambada, entonces se va a fracturar el cartel y va a ser más difícil para controlarlo. Un cártel de Sinaloa incluso dividido, Mike, porque aunque sea Ismael Zambada quien lidera, pues hay desacuerdos con los chapitos y hay desacuerdos de los chapitos con su propia familia, es decir, con Aureliano Guzmán Loera, el guano hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Sí, hay conflicto, siempre ha habido conflicto entre ellos mismos. Es como una familia que está siempre en conflicto, peleando, y luego llegan a un acuerdo, trabajan perfectamente bien y luego comienzan otra vez en conflicto. Pero esto no les ha ayudado, por ejemplo, a los chapitos tomar control del cartel de Sinaloa, porque Mayo Zambada es una persona respetada, no nomás adentro del cartel de Sinaloa, pero también de los otros carteles, porque él es una persona que nunca ha tocado una celda de la cárcel por un solo minuto. Estoy platicando con el ex agente de la DEA, Mike Vigil. Mike, esta expansión de los cárteles mexicanos de la que habla la DEA, ¿será un descuido del gobierno mexicano, pero también del gobierno estadounidense y viceversa? Es decir, ¿es un asunto con doble responsabilidad? Bueno, se trata de esto que la política de abrazos y no balazos, Juan Pablo, nunca ha funcionado. Esa es una política donde no enfrentan a los carteles y han cogido más poder. Ahora, por ejemplo, no respetan el imperio de la ley y en realidad operan no nomás por todos los Estados Unidos, pero también casi por todo México. Entonces, sí ha fracasado esa política en México y luego también nosotros hemos fracasado sobre el consumo de droga y no reducir la demanda aquí, porque si no es México, va a ser otro país si sigue existiendo la demanda. Este informe de la DEA, Mike, hablaba de sobornos, intimidaciones, amenazas y extorsiones a funcionarios gubernamentales y portuarios por parte de los cárteles mexicanos en México.
ahora sí que un asunto que no podía saberse, pues es un asunto que se ha sabido prácticamente desde siempre, Mike, y sobre todo cuando hay casos como el de Genaro García Luna encarcelado por estos temas. Sí, por ejemplo, eso ha existido por décadas, porque cuando tienes el tráfico de droga, obviamente se está generando bastantes activos, bastante dinero caliente, y eso permite a los carteles más poderosos para sobornar oficiales. Solo que esto no es una cosa que se ha desarrollado en los últimos años. Esto ha ocurrido por mucho tiempo, pero también aquí en los Estados Unidos ha habido oficiales que han sido sobornados por el narcotráfico, entonces no nomás es México. Mike, otro asunto esta semana donde la DEA estuvo en la conversación fue pues la tardanza en la entrega a visas a 13 agentes estadounidenses. Hubo una confrontación ahí, dimes y diretes entre el presidente López Obrador y funcionarios de la DEA. Sí, es un conflicto que existe entre la DEA y López Obrador. Simplemente esto se dañó bastante cuando fue detenido el ex secretario de la Defensa bajo la administración de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, y fue regresado a México por petición del gobierno, y ya con eso comenzó a limitar el señor presidente López Obrador, no nomás a la DEA, pero el FBI y otras agencias que también trabajan en México. Y usted se acuerda, Juan Pablo, cuando salió estos artículos en Deutsche Welle y también ProPublica acusando a López Obrador de tomar dinero del cartel de Sinaloa, pero no había ninguna evidencia. Sí. Yo he sido crítico del señor presidente, pero yo lo defendí en ese caso simplemente porque no había ninguna evidencia que él recibió dinero del cartel de Sinaloa para campaña, y yo trato con evidencia, yo no trato con rumores. Mike Vigil, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios. ¿Quieren más? Tiene la misma información del qué cártel. Importante es la transparencia, el que la vida pública sea cada vez más pública, que todos nos enteremos de lo que sucede. Entonces, yo creo que está contestada tu pregunta. ¿Tiene la misma información del cártel de Sinaloa que lo que comentaba Vigil? Eso corresponde a las áreas de investigación de nuestro gobierno. Lo que sí puedo decir es de que estamos nosotros aplicando una estrategia para que no haya muertes, homicidios, asesinatos en México. Y ayudamos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos, pero la prioridad, nuestro deber es garantizar la paz y la tranquilidad en México. Por razones humanitarias y además como buenos vecinos, ayudamos en todo lo relacionado al combate al narcotráfico. Pero también, como él lo menciona con mucha claridad, ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo.
Eso duele mucho, porque pierden la vida 100,000 jóvenes. No lo están haciendo su tarea. No están atendiendo las causas. Y se les hace muy fácil echarle la culpa a México. Cuando, como él dice, si hay consumo, va a ser México o va a ser cualquier país. Y yo agregaría, independientemente del país de donde llegue el fentanilo o los químicos para la elaboración del fentanilo, hay que pensar en la adicción, porque ahora es fentanilo, pero puede ser cualquier otra droga. El problema es por qué la adicción. Y lo que debe hacerse es atender eso. Y yo sostengo que eso tiene que ver con el abandono a los jóvenes, con la desintegración de las familias. Es una crisis social y eso no se resuelve con un policía en cada esquina. Eso tiene que ver con alentar un estilo de vida, una forma de vida donde no sea lo material lo más importante, el consumismo, el lujo barato, sino los valores culturales, morales, espirituales. Por eso no me voy a cansar de repetir lo importante de la herencia que recibimos de nuestros antepasados, de esas civilizaciones olvidadas, sometidas, que fueron las que nos dieron hasta ahora nuestra identidad. Y por eso es que el mexicano es honesto, por eso el mexicano es trabajador, por eso el mexicano es fraterno, por eso no se desintegran tanto las familias, por eso no hay tanto consumo de droga. A ver cómo me explican, somos vecinos y no hay proporción, aun cuando ellos tienen más de 300 millones de habitantes, nosotros 130. De todas maneras, ¿cuántos fallecen en Estados Unidos por sobredosis y cuántos fallecen en México? ¿Por qué en México no hay esa búsqueda de felicidad que al final se convierte en infelicidad con las drogas? Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho hacia adelante el que no aumente el consumo. Porque también cuando aumenta el consumo hay más violencia,
¿dónde tenemos más homicidios? Donde hay más consumo. En México. Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar que no se desintegren las familias, que se fortalezcan los valores, que se atienda a los jóvenes, que no se les diga ninis de manera burlona, que ni estudian ni trabajan, sino que se les den oportunidades de estudio y de trabajo. Pero esto está muy difícil de concebir en la mentalidad conservadora, y menos en la mentalidad conservadora autoritaria, en donde todo lo quieren resolver con la mano dura, con cárceles, con leyes más severas. Eso no, hay que atender las causas. Y claro que lleva tiempo, porque hizo mucho daño la política neoliberal. Fueron 36 años de estar impulsando el individualismo, el egoísmo, dejando a la gente sin opciones. Fíjense cómo se dedicaban a robar y a saquear, se abandonó el campo completamente. Salieron millones de campesinos a buscarse la vida a las ciudades fronterizas, a Estados Unidos. En el periodo neoliberal, solo de Veracruz emigraron más de 1 millón de veracruzanos. Se tuvieron que ir. Eso porque no había otra opción. Lo otro era la economía informal, buscarse la vida como fuese, y lo otro, afortunadamente, no fue el camino que tomaran muchos, pero sí era el de la delincuencia. Y se va la gente a buscarse la vida, arriesgándolo todo. Y ni así, aunque se producen problemas de desintegración de familias, pero ni así se olvidan de la familia. No se olvidan ni de la familia ni del pueblo. ¿Y eso de dónde viene? Pues del México profundo. Entonces, en el caso de Estados Unidos, con todo respeto, va creciendo un hijo, llega a la adolescencia y vámonos para afuera de la casa. Y se vuelven a ver a lo mejor al año. Y hay testimonios donde van creciendo las hijas, los hijos, y ya los padres les dicen, bueno, si quieres vivir aquí, tienes que aportar $300 al mes. Si no, ya no puedes.
Aquí es distinto, aquí es échenle más agua a los frijoles. Eso que ha pasado desapercibido es fundamental. Por eso me molesta tanto el racismo. Es darle la espalda, ¿no?, a lo que nos ha salvado. ¿Qué ha salvado a México? Sus culturas. Y eso es lo que nos tiene ahora en una posición, en un sitio entre los mejores países del mundo, aunque no les guste a los conservadores. Ya ven cómo decían, ¿no?, que el mexicano era flojo, ¿sí?, que no trabajaban. Ahí está el ejemplo de los migrantes y de todos los mexicanos. Pero para un conservador estás pobre porque no trabajas, además porque tienes mala suerte, porque desde que el mundo es mundo, unos tienen fortuna y otros no. Unos tuvieron la posibilidad de estar cerca de los gobernantes que rompieron la piñata. ¿Y tú dónde estabas? Pero ahora ya las cosas están cambiando y lo que se tiene es de todos. Y en el caso de la seguridad se tiene que ir avanzando y cada vez más, solo que pues es una herencia, ¿no?, algo que dejaron. Porque imagínense desatar una guerra para enfrentar al narcotráfico. Y como resultado de esa guerra, en vez de resolver el problema, se agrava. ¿Qué pasó? Pues que simularon que iban a combatir el narcotráfico y lo que hicieron fue asociarse y al final entregarles el gobierno a las bandas. Y con todo respeto al gobierno de Estados Unidos, y no necesariamente fue un acuerdo entre presidentes, sino un acuerdo entre funcionarios, ¿no?, de los dos gobiernos. Además, siempre se ha pensado, porque nos han metido en la cabeza, de que los funcionarios de Estados Unidos o de otros países son muchos mejores. Los técnicos son científicos, todos los políticos de Estados Unidos son hombres de Estado, estadistas. Pues no, en todo el mundo hay buenos políticos y México tiene una tradición política que ya quisiera en otras partes.
Siempre lo digo, ¿dónde están los Hidalgos? ¿Dónde están los Morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapatas? ¿Dónde están los Flores Magón? ¿Dónde están los Maderos? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? Pero es como una actitud de acomplejados. No somos más, pero tampoco somos menos que nadie. Y por eso es muy interesante todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Imagínense qué vergonzoso para los dos países, para los dos gobiernos, para los dos pueblos, que en la embajada de Estados Unidos en México, pues eso solo en los tiempos de Wilson, bueno, que ya decía yo que no lo iba yo a mencionar, que era preferible olvidarlo. El embajador de Estados Unidos, el peor embajador de Estados Unidos en México. Acuérdense del pacto de la embajada, ahí donde tramaron el asesinato del presidente Madero, el apóstol de nuestra democracia. Pero con Calderón, algo parecido, porque aquello fue el horror. El mismo embajador de Estados Unidos informando que desde la embajada daban las órdenes, desde la embajada de Estados Unidos en México, para los operativos en contra de la delincuencia organizada. Y ahí calificaba él mismo de que la Marina sí les hacía caso y el Ejército no. Y él mismo ahí informando de que a los marinos los habían formado en el Comando Norte. Y agréguenle de que en esa relación se ponen de acuerdo para meter armas de contrabando, porque supuestamente estas armas, y ahí vamos a que no son tan inteligentes, de que estas armas iban a llegar a las manos de los delincuentes, pero como las armas traían señuelos, les iban a servir para dar con ellos y detenerlos. Pues con toda la infiltración que había, pues ¿qué hicieron los delincuentes? Le quitaron los sensores, los señuelos, y usaron las armas para asesinar a mexicanos y a estadounidenses. ¿Y dónde está la investigación sobre esa irresponsabilidad? Por decirlo menos, irresponsabilidad. No hay. Entonces, no es
nada más un celo de decir somos independientes y cuando menos pide permiso, si no es, a ver, ¿qué vas a hacer? Porque no vayas a querer aplicar otro plan rápido y furioso. Nosotros tenemos profesionales en el manejo de la seguridad nacional, de la seguridad pública, de la defensa, de lo mejor. Y no solo marinos y militares, tenemos sociólogos, tenemos antropólogos, tenemos politólogos, internacionalistas, de lo mejor. Está interesante, ¿no?, lo que estamos viviendo. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes.